Bueno, pues muchas gracias. Después de esta espléndida presentación, conferencia de Javier Echeverría, en la que, como desde hace varias décadas, ha estado haciendo una reflexión crítica y propuestas alternativas, pues de la ciencia, la tecnología y la tecnociencia más avanzadas, hegemónicas, críticas a las tecnociencias hegemónicas. Pues ahora el profesor Bolón nos va a presentar su visión de las epistemologías de resistencia, de las, no quiero llamarles subalternas, porque nunca me ha gustado el término gramsciano de subalterno, pero justo de resistencias, ¿no? De contrapoder. Y bueno, mientras estuve escuchando, no ahora, sino, no solo ahora, sino otras ocasiones, hay asombrosas convergencias, porque si algo ha insistido Manuel Bolón, por ejemplo, es en la importancia cognoscitiva de los ritos de siembra, de los ritos de las fiestas, y justo Javier nos hablaba de estas técnicas no tecnológicas, ¿no? Y me parece que hay un campo ahí de coincidencia bastante importante, Sí, Manuel, con los planteamientos de Javier. Bueno, no últimamente, sino ya desde hace varias décadas, Manuel nos ha visitado, tenemos proyectos compartidos allá y acá, un seminario sumamente interesante que organizó él con lingüistas y filólogos de lenguas mayenses, y también acá, por otra parte, pues hemos organizado desde el Congreso de Chiapas, cada congreso tras congreso, los simposios de filosofía de los pueblos indígenas, ¿no? Que empezaron justo en Chiapas y han continuado hasta ahora. Y no solo eso, sino que hicimos el planteamiento para el Congreso Mundial de Filosofía en el pasado Congreso de China, y ya está, se aceptó para el siguiente Congreso Mundial de Filosofía, que va a ser en agosto del próximo año en Roma, organizado por la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, la FIS. Se aceptó y está ahí ya en el programa este eje temático. Le pusieron filosofía y culturas originarias, culturas indígenas, habíamos propuesto pueblos indígenas, pero creo que poco a poco se ha ido ganando terreno en el reconocimiento, y no solo como una cuestión de justicia, sino también como una elemental estrategia de inteligencia para nuestra ampliación de horizontes filosóficos y de saberes de nosotros, que hemos sistemáticamente excluido del ámbito de la filosofía, pues a las filosofías de los pueblos originarios. Siempre pongo como ejemplo Miguel León Portilla. Miguel León Portilla nunca fue reconocido como un filósofo. Él es doctor en filosofía, su tesis es de filosofía, y nunca fue reconocido más que muy tardíamente como uno de los grandes filósofos, pues no solo mexicanos, sino iberoamericanos. Y eso por dar la palabra y mostrar la relevancia de las filosofías previas a la llegada de los europeos, ¿no? No solo de ayer, sino también de ahora. Y bueno, pues lo que ha hecho Manuel durante muchos años es hacer esa filosofía a partir del lenguaje, del habla, de las formas de vida de sus pueblos, ¿no? Yo recordaba que a mí me impresionó mucho, dije, qué excelente lectura interpretación y aplicación tiene de Wittgenstein, porque lo que ha hecho mucho Manuel es registrar los usos de las palabras, ¿no? En sus comunidades, sobre todo en el Tzotzil, ¿no? Y bueno, no está inspirado por Wittgenstein. Wittgenstein más bien se inspira en ese tipo de prácticas y en esa forma, pues, de hacer filosofía, que es observa y piensa, pero no pienses sin observar, ¿no? Y es lo que ha hecho Manuel durante muchos años. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros de nuevo. Manuel, voy a leer una brevísima. Aquí me hizo favor Natalie.
de preparar una ficha. Él es originario de Yocosic, Huixtlán, Chiapas. Es psicólogo social por la Universidad Maya, maestro en docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado, escritor, traductor e investigador. Ha obtenido los premios y el Bolón. Quiero decir, Bolón significa jaguar en varias lenguas mayenses. Y el Bolón dice, 2004, Pueblos y Palabras, 2005, Pat Otan, 2008, el Premio Nacional Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, 2016. Estuvimos acompañándolos en Bellas Artes en la premiación por el canto de la chicharra. El canto de la chicharra. La fiesta de la chicharra. ¿Perdón? La fiesta de Perdón, la chicharra. La fiesta de la chicharra. Es autor de los libros Canel. Perdón mi analfabetismo, no puedo pronunciar las consonantes aspiradas, no tenemos esa técnica, no, no, simplemente imposible para mí. Canel, funciones y representaciones sociales en Huixtlán, Chiapas, Sueños del Pájaro, Fiesta de la Chicharra, un discurso ceremonial para el matrimonio. Él es profesor actualmente de la Universidad Intercultural de San Cristóbal de las Casas, miembro de la Acción Filosófica de México, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre sus últimas publicaciones académicas, realmente a mí me da mucha vergüenza el ni siquiera poder leer el Tzotzil, ¿no? A propósito de nuestro analfabetismo campeante y predominante en la mayoría de la población mexicana, sobre todo de la población académica. Voy a intentar Chanuktasel Pijuftasel, perdón, Reflexión filosófica de los pueblos originarios, 2019, y Ayil Esnopel, un ensayo sobre el lenguaje y la filosofía de los pueblos. Me hizo pues el gran honor de invitarme a escribir ese prólogo y fue un verdadero proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Pues luego y con la balik boneta sí copo el chapeluk ta sventali kushelanta sichnopel el chapel ta tas lumal ti batzigna kletik ta México ta Chiapas pero escuche la shakaetik ta kushelan lo ilash kaltik ta sventali yantik snopenal kushel sventa tecnología la kai betis melolas kaltik kushelan chich elel no penal tivinik ansetik hech ta hlumal diguge hech oi kaltik kushelan ta chich elel ohtikinel nael ta sventali bats is no pel ta hukun lumetik ishu kushelan kushul kaltik li nakle hetik ta skunlehal balumik. Pues muchísimas gracias por esta invitación y por esta tarde. Y por invitarnos a hablar, aunque sea un rato, como dicen, y por escuchar también al doctor sobre el tema tan impresionante, tan moderna, digamos, porque es un tema actual, un tema que uno, en las comunidades justamente, hubo un tiempo donde no estaba permitido tomar fotografías, ¿no? Porque se creía que se robaba el álbum. Entonces, pero no están tan equivocados ahora que usted plantea toda esta idea, o sea, porque uno muchas veces no cuida, pues, ¿no? Muchas veces no cuida esta información o estas otras ideas, digamos, de negativa, como usted lo colocó, en términos, digamos, del uso de datos, porque esa es la realidad, o sea, es muy grave, pero fue lo que acontece a veces, y esto de vivir 1000 años, pues no estamos tan equivocados, porque queda justamente registrado por mucho tiempo el joven pensador y el viejo pensador, ¿no? O sea, eso va a estar en algún momento, decir, mira cómo es, en su momento estaba aquí pensando de esta manera y se ve ahora, mira cómo está pensando, ¿no? Entonces, eso es bien interesante ver y desde luego que esta ritualidad, todos estos elementos,
yo estaba pensando cuando usted estaba colocando muchos de los elementos en el sistema energético desde los pueblos originarios, ¿no? O sea, cómo esta relación de los contenidos de la vida y de manera energética, que es también un elemento profundo que todavía, bueno, la física no lo ha trabajado tan profundo, digamos, pero pues quizá en algunos años, ¿verdad? Y lo otro, estos dos elementos que también parte de que estoy pensando, el hacer, ¿no? Y el ser, digamos, ¿no? Y un pensador, bueno, latinoamericano de alguna manera, porque se fue abrevando todo su conocimiento hacia eso de los pueblos originarios, y encuentra una categoría que se llama el estar. Y entonces Rodolfo Kusch, que plantea toda esta idea, y me parece que este planteamiento que usted ha colocado, y lo tomo para acá, tiene que haber un territorio, un estar, y el estar, digamos, es como ahora, ¿verdad? Y que implica la presencia del ser y la presencia, digamos, de una práctica, la presencia de un pensamiento, la presencia de una espiritualidad y la presencia de una energía, ¿no? Entonces, son muchos elementos que van sumando hacia eso, ¿no? Y conectando un intento, digamos, de conexión con lo que voy a estar compartiendo con ustedes, ¿no? Desde luego que no van a poder ver los que nos siguen desde las redes sociales la presentación que tengo, porque no pude pasar al USB, pero este es un espacio, digamos, un mapa del territorio, que es donde habitan la gran mayoría, digamos, de los pueblos mayenses en general. Estamos viendo que es parte de Guatemala, Chiapas, México, y bueno, y en otros lugares que están acá. Este territorio, digamos, que de alguna manera hay vestigios muy claros de que nuestros ancestros colocaron ciertos elementos muy potentes, diríamos, ¿no? Y quizá una tecnología tal vez avanzada que todavía no sé, hasta ahora con todas las técnicas o con todas las tecnologías digitales, pues no se ha logrado descubrir las enigmas o los planteamientos que ellos colocaron, porque pues no leen esos símbolos de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, en el caso de la cultura maya en general, voy a hablar así para entrar al tema de las otras diapositivas, ¿verdad? Se dice que hablamos de un lenguaje que se llama protomaya y que podemos dar cuenta de toda esta variedad de lenguajes, ¿no? De lenguas y culturas de alguna manera, ¿no? Pero algo que en lo personal quiero colocar acá ahora sí que el ropaje, ¿no? O sea, que tiene que ver con una técnica, pero bueno, en particular aquí el ropaje, que coinciden muchos de los aspectos, ¿va? Estamos dando cuenta de que ellos son celtales, tzotziles, y otros grupos lingüísticos, pero compartieron, o sea, compartieron un mismo, una visión del mundo y una manera, digamos, de relacionarse, y que en el lenguaje, pues, se puede ver la evolución también del lenguaje. En realidad no se tiene un registro con toda certeza los años que eso se fueron desarrollando, el uso del lenguaje y la transformación del lenguaje, o la combinación entre chol, celtal, tojolabal, o tzotzil, porque lo que registra de alguna manera es que el tzotzil es la lengua más joven de alguna manera, ¿no? No sé, unos 2.000, 3.000 años mínimamente, o sea, es un atrevimiento que estoy enunciando, pero posiblemente más, ¿verdad? Entonces, para crear ahora las variaciones dialectales que hay en el tzotzil, ¿no?
Sin embargo, esto da cuenta a lo que implica el pensar de los pueblos y pues aquí aparece, digamos, en lo que hay en Guatemala, por ejemplo, y lo que hay en México, ¿no? Y están los chontales, está el chol, el huasteco, digamos, de San Luis Potosí, que son mayas también, pero en realidad, eso da cuenta de la emigración de seres humanos hacia otros contextos. Yo creo que la migración siempre ha estado, o sea, el ser humano es por naturaleza, siempre ha caminado, no es porque ahora con estas fronteras que colocan y limitan, ¿verdad? Sino el ser humano siempre ha estado en esto y podemos ver de que mayas en San Luis Potosí, ¿no? En Veracruz, en Tamaulipas, ¿no? Los lacandones, el maya, digamos, en caso de Campeche, ¿no? Tojolabal, Celtal y Tzotzil. ¿En qué quiero colocar esto? Pues, bueno, aquí Chiapas en particular, donde están habitando, digamos, los pueblos en tanto todos los lenguas mayenses y uno en particular, que es la cultura zoque, ¿no? Que es otra, emerge de otra vertiente, digamos, mije popoluca, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quiero dar a entender aquí en las lenguas es lo parecido que tenemos. O sea, todo, digamos. Por ejemplo, en Chuj dice tas habi, por ejemplo, y en Celtal biabi o tzotzil kusiabi y chol bisha kakaba, ¿no? Que significa como te llamas. O sea, es el mismo. Es la particularidad, digamos, de cada lengua, pero pues está. Por ejemplo, en Chajul, Chul, y en Tzotzil igual Chul, y en Chol, Chul, ¿no? O Chul Libil, ¿verdad? Lo sagrado. O sea, estamos dando cuenta que hay una raíz de la lengua y pues que entendemos. O sea, no es que no entendemos los tojolabal, los canjobales, los mames, los jacaltecos, sino hay una relación bastante interesante, al igual que ciertas alimentos, digamos, que compartimos y que está presente, digamos, en nuestra cultura, en nuestra lengua, y podemos dar desde la numeración, desde las partes del cuerpo, desde los animales, de la naturaleza, que hay una relación bastante profunda. Por ello, más adelante vamos a ver estos sistemas de construcción de conocimiento que llevan mucho tiempo hasta actual de lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, esto es así, las variaciones de alguna manera desde la numeración, pero muy, muy breve, muy poquito, ¿no? Porque hum, chap o cha, ¿no? O sea que en chip, en tzotzil, o sea, hay un cambio ligero, o she, ¿no? O shep, ¿no? O ship, ¿no? Chanje, por ejemplo, chanib, chanet, o sea, bueno, varios de estos elementos que están acá, pues se comparte de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera quería colocarlo antes de iniciar lo que me toca, que implica hablar, digamos, de un sentido, digamos, de lo que es el pensar filosófico en clave comunitario, ¿no? Porque al final de cuentas esto tiene que ver con el sentido de la comunidad. No es solamente un pensamiento aislado que intenta pensar desde un lugar y modificar lo colectivo, sino aquí el sujeto es el que de alguna manera está dentro de lo colectivo, se recupera el pensamiento desde lo colectivo para elevar uno, de alguna manera, un tipo de pensar que está construido en lo colectivo y que potencia para la vida colectiva, al final de cuentas, ¿no? Entonces, y le intentamos llamar así como Lumaltik Chanuntazuan. O sea, ¿qué quiere decir el territorio, la madre tierra, el universo, ¿no? O sea, son varias ideas ahí, pero aquí lo que queremos colocar es el sentido también de comunidad, ¿no? Desde las reuniones, las pláticas,
para búsqueda de una solución. O sea, no es un sujeto aislado el que piensa, digamos, el que construye allá, sino más bien a partir, digamos, de los colectivos, a partir de los encuentros, a partir de las juntas, reuniones, asambleas, donde hace uno el tipo de pensamiento, en este caso un pensamiento, se podría, algunos hasta han dicho que tal vez posiblemente no es así, un pensamiento filosófico que gravita en torno a eso, porque hay muchos elementos que nos damos cuenta sobre la construcción que se hace, ¿no? Entonces, aunque algunos dicen que es mejor llamarle cosmovisión, nada más, entonces, pero pues hemos decidido de que pues son sentidos, digamos, que le podemos dar y que en el momento pues iremos también desarrollando, pues, para demostrar de que más que demostrar hacia afuera, sino hacia lo que implica la profundidad de nuestra relación con la comunidad y nuestro tipo de pensar que hay, ¿no? Más que decir, bueno, somos igual que Europa, no intentamos para nada en ese sentido, sino dar cuenta de que los elementos que se construyen en un contexto es muy valioso, es muy importante para el tipo de relaciones y vida que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, y en el propio lenguaje vamos a encontrar expresiones como el común, el cool o colcutic, por ejemplo, el coltabail, el bail, el ilbail, y digamos que configuran de alguna manera esta relación de vida y del pensar, ¿no? Entonces, ese es un poco de lo que estamos ahora, ¿no? Y no sé si alcanzan a ver esta lámina, ¿verdad? Y que lo que hay, digamos, lo que se trabaja fuertemente, tiene que ver con lo que habita en no sé si nuestro ser, ¿verdad? Pero algo que habita, ¿verdad? En ese sentido, el corazón. O sea, yo creo que ahí es un elemento y el doctor decía también sobre el alma, ¿no? Y que posiblemente aquí el chulén, ¿verdad? Que en los términos religiosos podría ser el alma, pero el chulén tiene múltiples acepciones en la construcción, digamos, de la conciencia del sujeto. Entonces, ahí es donde, y el proceso educativo, ¿no? Entonces, todavía estamos muy, digamos, como principiantes en el desarrollo de este proceso para saber qué es eso también, ¿no? Porque la antropología en los años 60 sí lo colocaron, pero desde una recuperación desde la religión, ¿verdad? Pero ahora estamos dando cuenta que hay otros elementos y en esta figura que es la semilla, ¿no? Ahí está el corazón justamente, esa semilla, el yontón, el Siol o Yoli, por ejemplo, en el centro, que es de alguna manera esta relación del sujeto, el ser humano, que tiene todo un componente, digamos, del universo, del Chulchan en este caso. El Chulchan significa, en traducción literal, sería como sagrada serpiente, ¿no? Que es el universo mismo. O sea, este universo que esto de alguna manera tiene relación con lo que ya mencionamos de las distintas lenguas que hay, ¿no? Y esta construcción, digamos, de ser persona o sujeto o gente, o la transformación de alguna manera, y eso le llaman ellos el Katpugel, ¿no? Katpugel Snopenal, por ejemplo, esa transformación del pensamiento, ¿no? O una transformación de un tipo de pensar inclusive, ¿no? El snaomal, el saber, digamos, y el inicio de ese saber, ¿verdad? Entonces, que desde luego el chulé o el chul, que significa también algo sagrado, ¿no? Por ejemplo, chulna, la casa sagrada, que podríamos
ahora traducir como la iglesia, ¿verdad? Una casa sagrada, pero también hay una casa sagrada en la visión de los mayas, ¿verdad? Y hay semillas sagradas, hay palabras sagradas, ¿no? Entonces, hay todo un componente en ese sentido, ¿verdad? Y el otro elemento es el lequilal, es el lequilal que implica un proceso también de curación y desde luego que si dimensionamos con lo que ya se dijo, ¿cómo lo curaríamos estos males, verdad? Porque también eso tiene que ver justamente en esta relación, que son elementos no visibles, ¿verdad? No son meros relaciones humanas, sino hay otros elementos de relaciones energéticos o de datos, inclusive desde que se circula, se coloca, se da a conocer, pero también desde, digamos, desde el viento, ¿no? O sea, mismo. Y creo que eso ya nos colocó también el COVID, ¿verdad? Entonces, eso va más allá, por ello hablo de que el equilal implica todo un componente mucho más compleja, digamos, y que inicia un proceso de la ritualidad y que le llamamos también un proceso terapéutico casi. Y el otro componente, digamos, el Kush Lejal, que es la vida, ¿no? O sea, en la que está puesta, digamos, esto, hay varios componentes, como es el Canel, el Talel, el Baechil, que es otra dimensión que si lo colocáramos aquí en términos de ficción, Matrix es real o es ficción, ¿verdad? Pero en los pueblos originarios, la dimensión del viaje para el conocimiento, que son los sueños, ¿cómo se coloca en ese sentido, verdad? Sin embargo, eso es algo más real que la comunicación personal, ¿no? Porque ahí la vigilancia de todo, o la atención, digamos, de lo que se le da, digamos, de lo que se sueña, pues es mucho más importante que lo que se dialoga. Entonces, y la transmisión de conocimiento es un canal que también posibilita la relación, ¿no? Y que esta relación, por ello, desde los libros más antiguos, que es el Chilam Balam o el Popol Vuh o el Rabinal, que se encuentran ciertos sujetos que se llaman ilomas y que se ha ido reduciendo a los iloles, ¿verdad? Que tiene que ver con personas o sujetos que tienen la posibilidad de salirse de sí, ¿no? Para estar en otros contextos, en otros lugares. Y desde luego que esto no es ciencia ficción, sino es la práctica, digamos, de lo que está. Por ello, el atender lo que implica el corazón y el chulel es bastante compleja, digamos, de alguna manera, ¿no? Que son como temas que vamos a ir colocando, pero seguramente lo vamos a ir trabajando también en la escritura, ¿verdad? Ambos, para que estos, de repente me dificulta mucho hablarlas, todo eso, porque son varios elementos, ¿no? Y desde luego que hay muchísimos componentes o elementos, digamos, conceptuales que también le hemos llamado así, que tiene que ver, digamos, lo voy a colocar nada más en español, porque están en la lengua, los que nos siguen en lenguas originarias seguramente lo van a poder leer, educarnos para nuestra vida, ¿no? Y formar seres humanos cuidadores de la tierra, por ejemplo. La actuación de los sujetos colectivos en la diversificación, ¿no? El espacio donde se siembra, por ejemplo, o sea, que eso tiene que ver con la alimentación, con varios elementos, ¿no? Y la transformación de la vida, ¿no? Vida profunda, pasada y futuro. Digamos, bendice la palabra de nuestra comunidad, ¿no? El hombre sabio, ¿no? Y persona con responsabilidad.
solo el que ha sembrado, el que, pues se dice literal, digamos, los que tienen hijos y son responsables, saben lo que implica la responsabilidad. O sea, es decir, tiene que ver con la práctica para poder lograrlo. Si no, pues podría estar yo hablando de una responsabilidad, pero sin haber asumido esa responsabilidad. O sea, es un nivel teórico, discursivo o palabras, como dice en la comunidad, palabras huecas, que no tienen contenido, digamos. Pero cuando hay algo que respalda, entonces es un proceso que tiene relevancia, digamos. Entonces, voy a ir un poco rápido por el tiempo también. Hay otros elementos, como es el caso, digamos, del Hoyel Kushlekhal, el Toy Waneh, por ejemplo, o el Toy Waneh In, por ejemplo, que tiene que ver con ciertos personajes que aquí lo tenemos, digamos, esta parte del Chuykal, literalmente significa cortadores de tiempo. Estos cortadores de tiempo, Chuy, que significa cortar, y Kaal, tiempo, sol, día, ¿no? O sea, es decir, son cortadores de tiempo. Hay un tiempo que queda y un tiempo que está, y un tiempo que en relación, ¿verdad? Entonces, eso se da a entender de que hay ciertos personajes, lo que decíamos que la comunidad va enseñando, pues eso se aprende desde esos, ¿verdad? Entonces, el Nakanwanek, por ejemplo, literalmente los que, pues que son autoridades también, pero que son conocedores de la ritualidad, pero también pueden curar, pero también pueden nombrar. Entonces, por ello se llaman Nakanwanek. Literalmente lo que significa es los que tienen el poder de sentar. Quiere decir que los reyes, en caso de los pueblos mayenses, no se nombraban porque yo me quiero llamar hoy y digo soy el rey, ¿verdad? Sino el Nakanwanek, en este caso, es el que está facultado para colocarlo en su lugar. Y esto va para muchas cuestiones. Hay sujetos que salen, digamos, espiritualmente y tendrán que regresar hacia ese lugar, ¿verdad? Colocarlos de nuevo. Entonces, insisto que esto es muy amplio de alguna manera, pero que es muy importante entender, digamos, estos personajes, ¿no? El Ilol, lo que decíamos en los libros sagrados, en Popol Vuh o en Chilam Balam, aparecen, digamos, Ilón. Estos que pueden como literalmente dice que ellos podrían viajar en el inframundo y supramundo, ¿no? O sea, era posible ir eso. Pero en realidad lo que podrían ver era lo que acontecía, ¿no? Lo que acontecía, y entonces hay un pasaje justamente de Popol Vuh, donde para estos dos gemelos que viajan al inframundo, dejan la semilla, una semilla, y decía, si se secaba, era una muestra de que ya se habían muerto. Y si continuaba, era una señal de que había existencia, o sea, que quiere decir que seguían. Y por lo tanto, pero si se perdían, o sea, esto tiene que ver con la globalización, el sujeto que puede perderse en este proceso, ¿verdad? Entonces, ya no solo pierde la lengua, la cultura, sino, es decir, se asume como un sujeto dominante, un sujeto que somete, un sujeto que puede engañar ahí, o sea, la verdad no se aparece, sino el que engañe, ¿no? Y esos son los personajes de los Xibalbá, que aprendieron, digamos, de los Xibalbá. Entonces, quiere decir que esos son personajes que pueden hacer esas y que
de alguna manera los que salen pueden entender el lenguaje de los otros y pueden entender su lenguaje. Y ese lenguaje de los otros depende de él cómo lo regresa. Y podríamos decir que tiene que ver con los traductores e intérpretes, ¿verdad? Intérpretes culturales, lingüísticos, de situaciones. Bueno, puede que haya muchos elementos ahí que acontecen ahora, las cuestiones de salud, las cuestiones jurídicas, que son temas que ahora están ahora, ¿verdad? Entonces, pero si se perdían, tendrían que llamar a los sabios para que entonces se devolviera. Y estos 4 ancianos, que se dice que son ancianos, entonces, ¿qué son los pueblos al final? Los ancianos representan los pueblos, que el sujeto que se extravía porque va a ir a hacer una maestría, doctorado y se va y se cree el sabio y ya no atiende el sentido comunitario, entonces tendrá que recurrir al pueblo para volver. Entonces es muy interesante a partir, digamos, del popolo. Bueno, desde luego que hay otros elementos que nos dice en caso de estos libros, ¿verdad? Y aparece también en este caso el Yomwane, el sujeto que puede unir, el sujeto que puede volver a integrar. Literalmente significa el sujeto que vuelve a integrar, ¿no? Entonces, no queremos colocarlo así como que la idea de la cuarta transformación, pero sí el sujeto de volver a integrar una situación que ha ido desgastándose en el tiempo, ¿no? O sea, eso es el Yomwane. Y en ese sentido, por ello en la casa, en la vida, hay todo un componente ahí, como el Yoyalná, por ejemplo, el pilar, digamos, que se coloca en la casa, que representa esa autoridad, que representa esa sabiduría, que representa ese conocimiento, que representa, digamos, toda una comunidad, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y en el proceso, digamos, de esa construcción, hay varias fases de alguna manera. La fase 1, que tiene fase 1 tiene que ver, digamos, con la observación, ¿no? Observar, convivir, ¿sí? Observar y convivir. Y consensar y consultar, ¿sí? Y esto tiene que ver, bueno, estos elementos tienen que ver con los hechos, fenómenos, interrelaciones y otros elementos que están ahí. Y lo otro tiene que ver con el diálogo, con el diálogo con nosotros, digamos, la pregunta que puede ser, pueda generar mediante los ancianos, curanderos, sembradores, parteras y entre otros señores que ya enunciamos hace rato, ¿verdad? Y la segunda fase de este proceso de construcción de conocimiento y que no se, digamos, aleja del sentido comunitario, sino eso emerge, por ello planteamos al principio el sentido comunitario. La fase 2, que implica, digamos, predice, ¿no? Aplica y sistematiza. Que desde luego que la sistematización no lo entendemos únicamente porque agarra su máquina y lo escribe o transcribe o coloca en papel, sino hay otros modos, pues, ¿no? Entonces, lo que diría ya el doctor, la técnica, ¿verdad? Hay otras técnicas. Bueno, en Predice aparece, digamos, hay un pronóstico, hay adelantan los sucesos a base, digamos, de los argumentos y los sueños. O sea, ya decíamos hace rato. Y aplica, dice, tiene que ver con estas prácticas de las creencias, con los conocimientos, con los saberes, con las experiencias o ciertas ideas, ¿no? Y la sistematiza, entonces eso tiene que llevarlo a cabo, ¿verdad? Que implica, digamos, una recreación
una invención, una reinvención. A partir de eso se da, digamos, en la sistematización. Y no es porque solamente en los escritos, ¿verdad? Sino eso se da en otras maneras. Y la fase 3 se ancla en la cultura, en la memoria y en el corazón. O sea, esos son los documentos máximos. Y en la tradición oral, en la práctica de usos. O sea, ese nivel vamos caminando, digamos, perdonen por no sé si alcanzan a ver bien o no, pero si bien, es que aquí como que no alcanzo a ver. Pero bueno, aparece como elemento en este sentido las vivencias, posterior a ello, hacer prácticas y usos y conocimientos y saberes. En ese sentido, lo que logramos en su componente, digamos, todos ellos, sería, digamos, la epistemología basada en la práctica. O sea, en la construcción, digamos. No es que desde luego los libros, los textos es un modo de anclar un tipo de conocimiento, pero aquí lo que queremos es cómo se hace. Si me preguntan cómo se hace chip, por ejemplo, más que me den teoría, quiero ver cómo se hace ese chip. Entonces, para que eso pueda mover un edificio, una piedra, una casa, encontrar agua, no sé, hay. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la construcción de un saber. Es un proceso que va avanzando, digamos, el pensamiento mediante una justificación, estimación, visualización y razonamiento. O sea, ese caminito, digamos, es de acuerdo a lo que está y sobre aspectos espirituales. O sea, la espiritualidad yo creo que es un tema bastante importante, no desde la lectura religiosa, sino la espiritualidad que tiene que ver un contenido de la vida del sujeto, el contenido de nuestra existencia, ¿no? Entonces, ese contenido tiene que ver con principios éticos, vaya. Y si la alimentación lo veo como un elemento nada más para que yo coma el día de hoy y mañana no sé qué pasa, pues eso es lo que voy a ir forjando y es lo que voy transmitiendo también y es lo que voy a ir compartiendo y practicando, ¿no? Si la alimentación, por ejemplo, un grano de maíz para mí, porque se cayó, ya se volvió basura, pues eso sería, digamos, el contenido que yo estoy construyendo. Pero si esa semilla, ese grano de maíz que se cayó, lo levanto porque es algo sagrado, bueno, entonces cambia radicalmente la forma. Si se me cae una torta, un hot dog, por ejemplo, y de entonces agarro y lo echo a basura, quiere decir que mi sistema de conocimiento y mi vida también es desechable, de alguna manera. O sea, porque está constituyéndome en ese sentido, ¿no? Entonces, por ello, hay todo un componente que es el Ihubel, pues literalmente significa la semilla del pensamiento y del conocimiento. O sea, ese es un poco lo que nos quiere compartir, ¿verdad? Entonces, la raíz del pensamiento tiene que ver con esta comunidad que utiliza de alguna manera para organizar, construir ese conocimiento y que de alguna manera va a ir compartiendo, ¿no? Y que tiene relación justamente con estas llamadas costumbres, porque muchas veces para las comunidades, porque no sabemos cómo nombrarla, pues es más fácil decir, es que ellos tienen usos y costumbres. Y con eso lo encerramos y lo definimos como que estuviera claro, ¿verdad? Pero ¿qué contienen esos usos y costumbres? Bueno, desde luego cuando uno va desplegando, pues aparecen muchos elementos que no sabríamos cómo nombrar, ¿verdad? Desde el castellano, pero pues desde la lengua, pues es algo que también se practica, se vive, se relaciona, ¿no? Entonces, en
en estos elementos están las costumbres, las tradiciones, las creencias, los vestuarios, la alimentación, el idioma, la educación, los mitos fundacionales y los horizontes del sentido. Es decir, que tiene que ver cuáles son con los parámetros con quien yo me relaciono, ¿no? Entonces, por ello hablamos de un concepto muy importante que es el chulchan, que es un concepto muy importante que es marcador de alguna manera a un horizonte de deidad, ¿sí? Que entonces no estamos tan alejados de ser deidades, que podemos hacer. Desde luego que esto es otro tema que no lo podré, en una hora lo podemos profundizar, pero sí es un tema bastante importante, ¿no? Y aquí la comunidad tiene una red de conocimientos y saberes. Bueno, ese es un tema muy importante también, entender de que la construcción de un tipo de conocimiento desde las comunidades no están fragmentados. Nos vamos a dar cuenta de que en el sistema educativo, pues desde luego que nos vamos parcelando. La antropología va para esto, la sociología va para el otro, la filosofía va para este otro lado, y así. Pero en caso, digamos, de los conocimientos, es todo bueno, los otros le dicen lo holístico, ¿no? Todavía no entendemos también el concepto de holístico, pero no, lo vemos como el I, como dirán. El I es algo integrado, o sea, una manzana, por ejemplo, pues es algo que está entero, si no, no sería parte, ¿verdad? O pedacito, pero la manzana es, digo, la figura más que la manzana que están pensando, ¿verdad? Sino la figura, es decir, algo entero. ¿Y quién lo hizo? No lo hizo el ser humano, en la naturaleza misma lo formó. Entonces, por ello, el conocimiento de los pueblos que dice es algo integral, algo que está diría, si vemos en la matemática, la numeración mayas, número 0 sería lo integral. O sea, eso sería 0, que es el inicio de todo y el fin también. O sea, el principio y el fin dirían, ¿no? O sea, porque eso depende de la existencia de la vida comunitaria, ¿no? Si continuamos o ya no continuamos. Y eso tiene que ver lo que ya comenté al principio, digamos, de estos dos personajes, de emigrar, ir hacia el inframundo, de dejar la semilla de continuidad o la muerte, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es muy importante, desde luego, entenderla, ¿no? Y aquí hago una pregunta, digamos, ¿cuál es el argumento para decir que el pensamiento maya es holístico? Bueno, o es integrado, o es completo. Bueno, aquí aparecen los símbolos, si se dan cuenta, aparece, eso no lo hago yo, no lo dibujo, sino esto aparece en las piedras, ¿verdad? Que representa de alguna manera, aquí dice, los símbolos representan la fuerza de la tierra, el poder dar luz, que implica conocimiento y vida, la sabiduría, la creación, gotas de lluvia, que también gotas de lluvia se refiere dar vida, al final de cuentas, ¿no? O sea, si yo siembro y no llega la lluvia, pues no hay vida. Se desaparece, se pudre, se acaba, ¿verdad? Entonces, por eso están estos símbolos que vemos acá, representan justamente eso, ¿no? Entonces, y también aparece, digamos, la fertilidad, los nuevos comienzos, la abundancia, y aparece también la palabra ik o akabal, por ejemplo, o akobal, ¿verdad? ¿No? Que tenemos un poeta, el akabal, ¿verdad? Que significa noche, ¿no? Y recordemos que el ik también significa oscuro, pero también significa aire, es un movimiento, ¿no? Entonces, el akobal significa inicio también. Entonces,
todo un componente, digamos, porque los primeros deidades que movieron fueron, a partir de la danza, lo movieron y justamente a partir de la asamblea de la noche, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con los sueños. O sea, esto es el horizonte del que crea, digamos, el proceso, ¿verdad? Y hacia eso, ¿no? Entonces, por eso está asociado con todos estos elementos y que tiene que ver, como dice aquí, por ejemplo, la elaboración de tejidos necesita tomar cuenta de diversos aspectos, ¿no? Las dimensiones corporales de quien utiliza el tejido, el tipo y la cantidad de hilo requerido, los colorantes naturales necesarios, y para hablar de colorantes naturales, no porque hoy se me ocurre ir a traer, ¿verdad? Sino tiene que ver con las épocas del tiempo, del año, qué se requiere, en qué momento. Bueno, ahí entran otros elementos ahí, digamos, para diseñar, digamos, o el diseño también, que eso implica ya un grado de conocimiento y de imaginación y de creación, ¿no? Para crear un tejido, ¿no? Y desde luego el aspecto espiritual no podría quedar fuera, ¿verdad? En ese sentido, el trabajo requiere, de una tejedora, requiere todos estos conocimientos para compartirlas, para practicarlas, ¿no? Y que es el sustento de alguna manera el conocimiento, ¿no? Y bueno, aquí el pensamiento espiritual tiene que ver justamente con la actividad humana social para la continuidad maya, digamos, de toda la vida, ¿no? O sea, en ese sentido. Y aparecen más elementos, digamos, en la lengua, porque es, bueno, insisto, que lo que trabajamos nosotros tiene que ver con la lengua, como ya decía el doctor Ambrosio, recuperamos porque creemos que ahí están muchos elementos que ni siquiera están trabajados. Los lingüistas no trabajan estos temas, o sea, no, como que más gramatical, más, otros elementos, digamos, de semántica, sintáctica, cuestiones así, pero el sentido, digamos, de lo que se construye no se trabaja, o sea, y la realidad es que las universidades tampoco lo profundizan, o sea, quiere decir que de repente nos dicen, construyan una pedagogía desde su contexto, pero ¿cuál es el contenido que vamos a pensar desde ese lugar, verdad? Entonces, esa es por ello recupero estos elementos que son, que me parecen de suma relevancia, por ejemplo, el halal ais slamalil inal, por ejemplo, ¿no? Que podríamos decir cuando el tiempo está en paz, podría ser, ¿no? Está tranquilo. Y que también esto tiene relación con los textos ya mencionados que aparecen en la historia, ¿no? Pero se sigue practicando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el el Cotantic y un Alalmayuk Wokoli Yolil como Naltik, que implica, digamos, cuando estamos en paz, cuando estamos más relajados, más tranquilos, posibilita una creación, posibilita una construcción, una imaginación, ¿no? Entonces, y cuando eso aparece, yo digo que no están tan alejados, que algunos textos están escritos o han colocado, digamos, que los pueblos cuando empezaban a hacer guerras, conflictos, entonces cada uno va y después la pipa de la paz, porque entonces entramos en un trance distinto, una manera, digamos, de colocarnos en la espiritualidad para arreglar una situación, ¿no? Y ese es un poco lo que está, ¿no? La construcción de un tipo de conocimiento implica estar
en paz, ¿no? Y bueno, la pacificación, justamente el Chabajel. El Chabajel es un ritual, justamente, es un ritual que se sigue practicando para tranquilizar, para armonizar, que se utilizan muchísimos elementos como la imagen inicial se tiene, ¿no? Entonces, como dice aquí, cuando hablas solo repite lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizá tu corazón aprenda algo nuevo. O sea, yo creo que eso es, de repente, en los espacios urbanos muy ruidosos, pues no llegamos a escucharnos, ¿verdad? Estamos tan distraídos, pero cuando lleguemos a escucharnos, posiblemente entonces aprendamos de lo que estamos diciendo, nombrando o relacionando o construyendo, ¿verdad? Entonces, eso me parece que muy importante, digamos, que bueno, aquí dice la relevancia de la comunidad regula, integra, limita, prescribe, celebra, acompaña, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, digamos, que se vea que la comunidad da la posibilidad, digamos, de esta manera, digamos, de alimentar y enriquecer un proceso, digamos, de conocimiento, ¿no? Y desde luego que, como dice aquí, al mirar lo que se hace bien, miramos todo lo que se hace adecuadamente. Y eso nos es provechoso. Lo que se mira bien es el semejante grandioso, el buen enseñador. En ese sentido, yo creo que yo traía un texto, digamos, para leerles algunos fragmentos, pero por el tiempo también no nos da, que tiene que ver con el Cushubinel, ¿no? Y la crianza mutua del conocimiento, ¿no? Esta crianza mutua del conocimiento, que me parece una profundidad, digamos, de cómo entonces criamos el conocimiento. No creamos, criamos. O sea, entonces, lo que ya escuchamos hace rato en la conferencia, de que desde una planta, desde los animales, desde las prendas, desde el propio lenguaje, desde una semilla, se hace esa práctica de criar justamente, ¿no? Crear un tipo de conocimiento, un tipo, digamos, y está el Cushubinel. Y Cushubinel literal significa también lo que nos duele, y es el aprecio profundo, ¿no? Y si no nos duele, entonces no es que seamos sádicos a lo que es el dolor, ¿verdad? Sino aquí lo que nos duele, algo incomparable, pues. La madre tierra es algo incomparable. Sin embargo, cuando se tiene el capital necesario, pues ya se hace. O sea, ciertos elementos no es posible, es de todos. Pero con estos recursos, como diría el doctor, hay ciertos sujetos que van a ir haciendo porque no son los que lo crean, sino esos sujetos que instalan un tipo de pensamiento hacia la colectividad y instalan un tipo de mito hacia ese proceso y que se va anclando hacia las multitudes, ¿no? Entonces esas multitudes son los que alimentan hacia ese tipo de pensamiento, hacia ese tipo de práctica, hacia ese tipo de relaciones. Entonces, por ello, pero pues no me va a dar tiempo, digamos, pero lo voy a aprovechar, ¿verdad? Bueno, dice, hay varias páginas, pero cuando las comunidades nombran la palabra Cushubinel, de manera que están convocando a la acción de la crianza mutua del conocimiento. Es decir, el Cushubinel es un axioma tzotzil que quiere decir dolerse, apreciarse, amarse, criar de manera común, es decir, mirando atrás y adelante hay que vivir. Es una analogía de la semilla que viene de antes,
que está con nosotros y que vivirá en el futuro. También se podría decir que es el modo de comunicar la sabiduría cuando colaboramos a aprender, reflexionar y construir. El Cushubinel se podría decir como una forma de relacionarse con los saberes de manera a las otras leyes de la vida y se viene practicando. Gracias a nuestras abuelas y abuelos nos enseñaron el Cushubinel. Una semilla le agradecía a este conocimiento de nuestros abuelos, se llama aprender a pensar. De todo lo que nos rodea, del animal, de las plantas, del movimiento cosmológico, además de producir la vida. La memoria se construye en un lugar genésico del conocimiento, porque en ella vivimos junto a nuestros antepasados. Es por ello que se le ofrece rituales de agradecimiento, porque se sigue teniendo el Cushubinel, la cosecha mutua, para llegar al Cushubinel o el Kush ontonal, se estaría aproximando a lo que el amor, a lo que se llama amor, porque ahí radica el sentir el dolor del otro y que se interpreta como el de la pedagogía del cuidado. El aprecio mutuo, Cushubinbail, estimar, amar, proteger, cuidar a las montañas, a árboles o a los animales, el que se adentra al Cushubinel, esa persona que hace que su corazón te duela, pero no en el sentido de hacer daño, sino que el dolor del corazón que posibilita construir o tratar como a ti tratas a los demás, naturaleza, ancestro, el ser humano, o sea, esos tres grandes grupos, digamos. Esa persona que hace que su corazón te duela por el aprecio en plenitud, que seas feliz tu corazón, porque implica la relación con el todo, el Cushubinel, una especie de sensación que implica el cuidado o la crianza mutua, el Coltael Tachiel, un modo de traer el entendimiento. El corazón logra sentir el dolor tanto físico, espiritual y emocionalmente. En este radica el Cushubinel. A cada acto corresponde como una contribución a lo recíproco. Entonces, digo, para no aburrirles, ¿eh? Entonces, un poco en ese sentido va esta idea de la construcción de un tipo de conocimiento que tiene que ver justamente con el LUM final. Es lo que ya enunciamos al inicio, el aspecto de construcción de una epistemología, de una filosofía, de un tipo de conocimiento que tiene raíz desde los pueblos originarios. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharme en este... Gracias, Manuel Bolón. Pues abrimos las preguntas, comentarios que quieran hacer desde acá. Ever, ¿alguien más que quiera sumar? Javier, ¿alguien más? Bueno, entonces una vez. Natalia y Patricia. Entonces, Ever, Javier, Natalia y Patricia, por favor. Bueno, muchísimas gracias por su ponencia, maestro. Siempre es un placer escucharle y aprender. Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo se lidia desde las comunidades con lo que podemos llamar la alienación? O sea, cuando se encuentran con este tipo de pensamiento, por ejemplo, el que reduce la tierra a un mero objeto de comercio y gente de la propia comunidad acepta ese tipo de visión. ¿Cómo lidia la comunidad con este tipo de pensamiento que desde el castellano y otras visiones utilizadas llamaríamos pensamiento alienado? Muchas gracias. Por favor, Javier. Sí, también interesantísimo en la conferencia. Mi pregunta es cómo se relacionan unas comunidades con otras, partiendo, claro, de que como se entienden, porque las lenguas tienen parentescos, pero que se invitan, por ejemplo, a las fiestas, las unas a las otras, o organizan fiestas conjuntas, o más bien es por invitación, por anfitrión, es decir, lo intercomunitario, o sea, partiendo de que el sujeto es la comunidad, ¿no? Pero entonces cómo se relacionan con los otros sujetos, ¿no?
Muchas gracias. Natalia, por favor. Yo quería preguntar si pudiera contarnos un poquito más del concepto Chuy-Cal, que creo que era los cortadores del tiempo. Si entendí bien, creo que era como una especie de lo que en México, en castellano diríamos un parteaguas, en un evento que marca un antes y un después. Pero mi pregunta sería si estos momentos ayudan a contar las historias o juegan un papel en contar las historias después. Muy bien, muchas gracias. Patricia, por favor. Sí, yo quisiera preguntar si se relaciona muchísimo en las conferencias o en todo lo que he estado leyendo, al Popol Vuh. La comunidad o el Chilambalam, las comunidades lo manejan de esa forma, o sea, dentro de las propias comunidades se enseña el Popol Vuh, o cómo es que esto permanece en ellas mismas. Sí. Pues bueno, una primera ronda, por favor, Manuel. Bueno, muchas gracias por las preguntas y que no agotaré las respuestas, ¿verdad? Porque son temas muy, muy amplios. Justamente creo que luchamos nosotros, o luchamos de muchos, digamos, a que se trabaje los conocimientos de los pueblos. Y justamente porque creo yo que en la medida que se comparte, se retorna a la comunidad, se dialoga sobre estos temas, hay mayor posibilidad de que no se haga esa ruptura, digamos, intergeneracional, es decir, hay una generación que quedó y una generación que se va, y sin embargo desde luego que hay conceptos muy claros en el caso de la lengua tzotzil, como por ejemplo el Helsnoper, que cambió el pensamiento, o Helskushlejal, por ejemplo, que cambió su existencia, digamos. Eso son expresiones muy fuertes, digamos. O Shambei Yan Skushlejal, por ejemplo, que aprendió otras formas de vida distintas a lo suyo. Entonces quiere decir que lo suyo lo fue sepultando, lo fue dejando, lo fue ocultando, lo fue negando, ¿no? Y no es novedoso, digo, porque creo que los que venimos de pueblos originarios e intentamos estar de alguna manera estudiar, pues eso nos pasó, ¿no? La discriminación es fuertísima, o sea, eso no es pesa, inclusive. Y uno intenta radicalmente ocultar ese dolor, ese peso, digamos, de discriminación, de racismo, lo que se puede hacer. Que desde luego la ciencia también ha colaborado, ¿sí? Ha coadyuvado profundamente la antropología, la sociología, o sea, varias ciencias ha coadyuvado justamente a reforzar esta discriminación, este racismo, porque lo dijo puntual el doctor de que, bueno, hay ciertas técnicas a nivel de pueblos originarios, pero que esos no son válidos, no son relevantes en mucho sentido, digamos, para cierto sector, ¿verdad? Y que las escuelas lo ha ido reforzando, fomentando, practicando, difundiendo y entre otras muchas, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora que estamos intentando esto, justamente yo tengo la fortuna de trabajar con docentes de sistematización de experiencia, por ejemplo, de la recuperación de su práctica como docente, porque muchas veces no se hace. Le digo literal de que hay un desperdicio de la experiencia en el ser docente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy valioso porque sé que ellos están en contacto con los niños, con las niñas, y creo que la potencia desde esa transformación es de suma relevancia, ¿no? Y entonces, desde luego que hay muchos adjetivos que se nombran
a las personas o a los sujetos que emigran y ya ni quieren saludar, ya ni quieren hablar la lengua, ya ni porque van en autos últimos modelos o van utilizando ciertos ropajes. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Pero es un tema, diríamos, como la pérdida de la identidad. O sea, ¿no? Pero sí. Y lo otro, bueno, ¿cómo se relaciona esta con comunidades o intercomunitarios o extracomunitarios? Pues yo creo que pues no hay una carta que envían, hoy te invitamos para esta fiesta que tenemos, no se da, sino ya como que hay algo común que se sabe. ¿Sí? Hay algo que, bueno, ya va a haber fiesta en esa comunidad, van a hacer ritual, entonces va a haber comida, va a haber esto, pues vámonos, ¿sí? Nos autoinvitamos, ¿sí? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante en el texto de Chanun Thaset y Thaset recuperamos algunas maneras, digamos, de atender situaciones un tanto, digamos, con otras comunidades, ¿no? Problemas, por ejemplo. Y ahí es visible que las autoridades fungen un papel muy importante. Bueno, también eso ocupamos cargo comunitario, eso es algo muy importante, ¿no? Por eso considero que hablo con mucha autoridad en ese tiempo que es pasado a ser parte de las autoridades comunitarias, ¿verdad? Y cuando uno arregla una situación, digamos, hacia otra comunidad, desde luego que uno lleva la palabra y esa lleva la palabra, recoge las otras palabras de los demás y viene con su otro grupo y entonces, y vuelve y hasta que realmente se logre esa relación, digamos, de solución de un problema. Y hay comunidades que no han superado, por ejemplo, ciertas situaciones de territorio, por ejemplo, porque pues algo en el camino se descompone o alguien, digamos, como que no informa bien y entonces ya con eso se pierde, digamos, o no están de acuerdo, entonces ya no, o mejor ya ni vamos, ¿no? Entonces cuestiones así, pero de alguna manera yo creo que es muy importante entender esta lógica, digamos, en fiestas, en actividades, en varias situaciones, ¿verdad? Ahora, lo otro, digamos, de este concepto, digamos, del Chulcaal, bueno, es que diría yo que es como título, ¿no? Es como, pues aquí tenemos una antropóloga, órale, pues que nos explique entonces sobre nuestra vida, nuestra práctica, nuestra forma de ser como seres humanos en este territorio, porque se supone que es experta, ¿verdad? Y pasa lo mismo con el Chuigal. El Chuigal, el cortador del tiempo, implica, bueno, desde luego que son como elementos que han heredado en el tiempo, ¿no? Porque están los cargadores del tiempo, ¿no? Desde luego que eso tiene que ver con las autoridades también. Pero este Chuigal, si estás enfermo, por ejemplo, lo puede cortar el tiempo, digamos, de un antes y un después. Y suspenderlo, algo como que una suspensión del tiempo. Desde luego que esto no. Desde luego que esta suspensión para que tú puedas recuperarte. Okay. ¿Sí? Entonces, saber cuál es posiblemente el malestar, el sentido, digamos, y que, como los médicos actuales, ¿no? Bueno, ellos son un tipo de curanderos también, que recetan ya ahora, ya ni te atienden, ¿va? Ellos te recetan si hay algo mal que traes, ¿no? Pero ellos sí te atienden. O sea, te atienden de manera física, espiritual, emocional, familiar, relacional, o sea, comunitario. Entonces, que ellos, ahora sí, como le han dicho también, que son los tradicionales, ¿verdad? Entonces, por eso, yo creo que ese es un componente también interesante, ¿no? Y que son los mediadores entre el ser humano y las deidades,
y el tiempo, ¿no? Y creo que eso es, diría que no tengo suficiente referencias teóricas para trabajarlo, porque más que la práctica, y esa práctica que se vive y se ve y está ahí, y te das cuenta que se logró y dices, ¿qué hizo? O sea, ¿cómo lo trabajas, verdad? Entonces, un poco de esa naturaleza, pero yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Perdón, pero quizás si nos hablas un poquito del concepto de tiempo, de la idea de tiempo, nos ayudaría, porque tienes trabajo sobre el tiempo. Bueno, Una cosa más. es que, por ejemplo, el tiempo se entiende de muchas maneras, ¿verdad? Claro. En un proceso, digamos, que le llaman Intajimol, que le llamé como la fiesta del tiempo, porque es Intajimol, literalmente le puse la fiesta del tiempo, se llama así. La fiesta del tiempo implica, digamos, una relación bastante compleja en su forma, porque de entrada se recupera, digamos, un elemento, y el in se refiere a un territorio, a un lugar, pero Inal se refiere al universo también. Y si yo digo en este momento, Mahna Inal, no tengo conocimiento. Entonces, por eso el tiempo es bastante complicado decir estar hasta, no es el reloj que marca el tiempo, sino es otro tiempo, digamos, es otro elemento que está ahí, que implica la sabiduría, el conocimiento, el estar ahí, implica las relaciones, digamos, la relación ancestral, la relación con la madre tierra, las relaciones humanas. Entonces son muchos componentes que integran eso del final, digamos que es el tiempo y el espacio. O sea, es el tiempo y el espacio. El final significa tiempo y espacio, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a continuar mañana. pero es un tema bastante importante. Desde luego que es otra manera, digamos, de comprender las relaciones de construcción de un tipo de conocimiento. Por ello digo, desde que el horizonte, digamos, que marca de dónde nos nutrimos para explicar, pues son distintas referencias. Cuando se dice que los pueblos mayenses ahora como que quedaron congelados en el tiempo. Cuando se habla de mayas, se habla de las ruinas, se habla de todo. Y nosotros, quién sabe de dónde venimos, ¿verdad? Pero como que algo nacimos en algún lugar, pero no somos como que fueran mayas. Entonces, se invierte muchísimo recurso para tratar estos temas en la arqueología, por ejemplo, pero en estos temas que estamos tocando no reciben ningún recurso. O sea, eso es muy, muy importante, porque nos apasiona, nos gusta. Ese es un tema muy particular. Y lo otro, si se enseña el Popol Vuh en la comunidad, bueno, yo creo que no hay una escuela de Popol Vuh, ¿verdad? Sin embargo, mi mamá siempre me hablaba de un panteón de los objetos que va desgastándose, y lo colocaba en un lugar, justamente, un panteón, un lugar muy importante, y una olla, por ejemplo, ya terminó su función, por llamarlo de alguna manera así, o su ciclo de atendernos, ¿no? Entonces ya lo coloca en un lugar. No hay que romperlo, no hay que aventarlo, no hay que tirarlo, ¿no? Se coloca en un...
y siempre nos narraba, nos hacía relatos, digamos, en relación de que si uno aventaba, si uno tiraba, en otro momento regresarían. Entonces, pues seguramente nos golpearían, nos morderían, porque nosotros sí lo aventamos, sí lo colocamos sus cuerpos en el fuego, entonces regresarían, nos morderían, nos golpearían, hasta que nosotros también sintamos lo que ellos sintieron. Desde luego esto dice, bueno, ¿cómo es posible eso, no? Bueno, posiblemente uno puede decir porque, bueno, decimos que el marco referencial que uno viene es distinta cultura, pero en ese sentido es algo real, que se vive, que está ahí y que uno lo tiene que hacer porque, insisto, esto es un principio ético que está instalando en esa relación y que se cultivó no de ayer, sino esto es de ayer, o sea, mucho más atrás, ¿no? Por ello, las relaciones ancestrales quiere decir que están vivos, o sea, no es que ya se murieron y se fueron, ¿no? Sino porque desde luego que yo no tengo problemas con ciertas religiones, pero sí donde dice, bueno, ya se durmieron. Por ello, cuando les platico, bueno, yo prefiero morirme y pensar como Popol Vuh, porque en esa enseñanza, donde dice que todo lo que aprendiste te va a ser útil, entonces vas a continuar para dar cuenta de que no aprendiste. Entonces, antes de llegar a formar parte como una comunidad ancestral, ¿verdad? Y yo creo que, insisto, eso me gusta pensar porque creo que más que, pues no sabemos, o sea, ningún científico ha logrado acceder hacia otro tiempo, ¿no? Pero hay muchas narraciones justamente en donde el tiempo sin tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo sin tiempo donde pues puedes estar ahí, de hecho que las narraciones dicen que regresaron, ¿no? Se fueron y regresaron, se fueron por amor. O sea, al llegar le dijeron, ve a tu casa y regresas mañana. Entonces, cuando llegó a su casa, su hijo que lo había dejado pequeño, ya tenía hijo. O sea, quiere decir que el señor regresó, ya tenía nieto, ya estaba casado y ya tenía nieto. Llegó para morirse, por eso le dijo que regresara mañana. Entonces se regresó para estar en la vida sin tiempo. Entonces, digo, estos son narraciones que se comparten en las comunidades, en la vida, y el Popol Vuh, yo diría que no solo de los quichés, porque muchas veces se piensa, bueno, es que el Popol Vuh es de los quichés. No, o sea, es una narración del pueblo mayense en general, porque si bien es cierto, los custodios de un conocimiento que son nuestros abuelos y abuelas, pues tuvieron que compartir, dialogar, transmitir, es un medio, digamos, de relación, de que no eran como que, pues yo lo sé y solito lo sé, ¿verdad? Sino era comunitario el conocimiento. Entonces, yo diría que el Popol Vuh sigue vigente, no solo en el libro que está, digamos, sino las narraciones cotidianas que se dan, y algo muy particular que la educación no, como que le cuesta entender para recuperar eso, el modo de educar de los niños y las niñas, a partir de las narraciones, porque es más fácil disciplinarlos, sentarlos, callarlos, silenciarlos y cuestiones. Pero el modo de educación que se da, digamos, a partir de las narraciones es mucho más, diría, sana, por decirlo así, porque no le digo que no lo haga, sino a partir de la narración deduce qué es lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que ese es un tema muy, muy interesante. Digo, eso es lo que les podría compartir, pero hay mucha gente que sigue compartiendo varias narraciones, digamos, pasajes de los libros de Popol, ¿no? Entonces, espero haber respondido.
Una. Sí, y después tenemos varias. Sí, aquí hay 2 intervenciones y tenemos otras también. Hay algunas preguntas en YouTube. En preguntas. ¿Ustedes Ay. quieren hacemos todos aquí, las de aquí presentes? Las de este tiempo y las de aquel tiempo, las de personas y tecnopersonas. Sí. La verdad es que agradecemos a los que están en Igual con lo que decías al último, que no estrictamente que se enseña el Popol Vuh, ¿no? Pero que en las historias, pues eso es claro, ¿no? O sea, ahí está escrito también en el Popol Vuh, ¿no? Cuando una de las humanidades fue tratada de esa manera, ¿verdad? Entonces mi pregunta es si, por ejemplo, también vi que en tu presentación utilizabas varios días del Cholquí, ¿no? Del calendario. Si también hay algunas narraciones, así como esa, o prácticas, que yo entiendo que pues entre el pueblo occidental, Tzotzil, pues ya no se ocupó así, ya no pudo seguir en vigencia, ¿no? Como tal, como a lo mejor con los quiché, los cachiquel, pero sí hay también este tipo de prácticas que puedan como ser claras, ¿no? Que se refieran a eso, ¿no? A esa, o sea, entiendo cuando dices, por ejemplo, que pues, todo tiene límite, ¿no? Por lo tanto, pues igual está por el día en el que nos encontramos, el tiempo, ¿no? En el que nos encontramos, ¿no? Que hoy justo estamos en un día viento, ¿verdad? Y entonces, mi pregunta es esta, o si hay como una recuperación, porque veo que, por ejemplo, un compañero, Juan López Itzin, ¿verdad? También ahora veo que también hace los trabajos de una JIR, ¿verdad? Entonces, si hay también así en comunidad o en lugares que has conocido, si este tipo de prácticas se están retomando o existen pues esas prácticas o narraciones ya de por sí que existen y que ahora se da uno, pues, ¿qué tienen que ver con ello? ¿Quién? Sí, por favor. Yo, muchas gracias por compartir tu palabra. Yo quería que nos contaras un poco más sobre estas otras formas de sistematización del conocimiento, de las que dices que no necesariamente tiene que ser escrita, ¿no? Tal vez algunos ejemplos. Y también quisiera como un poco... hace unos meses escuché otra conferencia tuya igual en internet, no fue presencial, y hablabas sobre cómo eran los conceptos de los pueblos, como más centrado en los conceptos, y los dabas como ciertos atributos como que son comunitarios, dialógicos o otras. Quisiera saber eso si ya lo tienes como escrito, justo porque sé que es muy difícil que nos platiques todo eso en estas preguntas. Digamos, si lo tienes escrito en algún lugar, y también cuál es el texto que nos leíste ahorita, si es un texto tuyo, justo para poder leerlo más detenidamente. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Hay algunas preguntas, ¿verdad? ¿Las podemos hacer de una vez? Sí. ¿Alguien las podría...? Si quieres yo la leo. Sí, por favor. Subir un poquito el cursor para que las lean. Bueno, si no les va a detener mi celular. Sí. O acércate, no, nosotros. Sí, es que creo que hay unas arriba. Hay unas arriba. Ajá. Eran saludos. Saludos, ok. Ok. Bueno, Claudia de Lara pregunta, ¿cuál debería ser el papel de las instituciones educativas de nuestro país ante las filosofías de los pueblos originarios? Después, más abajo, ¿se puede bajar? Sí. Y esta era la otra. Y la otra, ¿cuál era la palabra para raíz de pensamiento? Pijubel, pregunta. ¿Quién pregunta? Angélica Medina. Ok. ¿Nomás esas dos? Bueno, ya tenemos bastantes. Bueno, y muchas gracias a los que nos están siguiendo, de verdad, esto es muy importante. De verdad me fascinó la ponencia porque esto va a quedar en la historia, ¿no? Justamente, bueno, la realidad es que no comprendo mucho, digamos, el concepto del Cholqui porque es amplio. Desde luego que tiene que ver con el conteo del tiempo, de los días, ¿no? Las fechas, ¿no?
nuestros ancestros, pues de alguna manera nos legaron el conteo del tiempo, ¿no? O sea, y creo que eso es muy valioso en el sentido de que en el libro, si no me falla la memoria, en el libro del Anel justamente, aparece ciertos elementos, digamos, de estos calendarios, pero no como calendario de conteo de decir, bueno, esto es el día tal, pero sí aparece, digamos, que tiene que ver con la personalidad, que uno nace el día tal, eso sí. O sea, ese es un tema muy importante, o la fecha tal, tiene que ver con la personalidad, que eso decían los señores, que a veces tiene la personalidad de hormiga, ¿no? Y desde luego que yo tenía referencias teóricas de Carl Gustav Jung, lo leí y reteleí estos pensadores, pero en particular a los abuelos, cuando yo lo escuché, dije, pues, tienen como que relación a lo que está diciendo estos personajes y aquí el abuelo, ¿no? Y decía, hay personalidades que son de colibrí, ¿no? Y que esto depende de las asambleas, depende de las formas, digamos, de comunicar, depende las formas de tomar la palabra, depende las formas de trabajar, o sea, son varias características que implica, desde luego que eso, pues el área maya en particular lo han ido trabajando también, ¿no? Y que seguramente en la educación debería ser un punto fundamental para entender las personalidades, ¿no? De los niños y las niñas, entonces, ¿cómo es posible acercarle un tipo de conocimiento, ¿no? Y desde luego que este otro lado dice que solo hay, si son visuales, auditivos, kinestésicos y no sé qué, solamente hasta ahí llegamos. Pero si atendemos a todas las múltiples despliegues de entendimiento de los pueblos originarios, pues hay un mundo ahí que nos puede explicar las distintas personalidades, ¿no? El talel kushlekhal, justamente lo que llaman el talel, el talelal, ¿no? Es el devenir, digamos, de los sujetos. Pero decíamos también acá que, pues, lo que yo estoy, digamos ahora, implicó, ahora, si hago un retroceso, implicó dos padres. Bueno, digo padre, pues, papá, mamá, 4 abuelos, pues, bueno, digo 2 abuelos y 2 abuelas, ¿no? Y de ahí, si hay 4 personas, hay 8 atrás. Y eso hace que esa relación, justamente en el tiempo, tenga ese proceso, ¿no? Y seguramente la educación no se está pensando eso, lo está pensando en el presente porque está viendo un acontecimiento de que ahora son niños de cristal, son niños de esto, porque está aconteciendo, pero no está tomando toda la referencia genética y histórica, energética, todo lo que hay, no lo está tomando en cuenta. O sea, hay un vacío completo ahí. Y creo que los pueblos originarios tienen, diría yo, me atrevo a decir así, tenemos la tarea de ir trabajando y que en algún momento se pueda abordar, ¿verdad? Replantear. Y hay un concepto, digamos, en caso de los pueblos que llaman chabajel, esta práctica, digamos, del chabajel, que es como el ritualista, ¿no? Un proceso de ritual que va uno practicando, ¿no? Este ritualista es muy importante, desde luego el amigo Juan, el Shun Enzin, ha incursionado eso, ¿no? Está incursionando porque hay una necesidad de reaprendizaje, ¿no? O repensar, como él lo llama también, ¿no? Entonces, el Chao Taninel, como él lo dice, ¿no? O sea, volver a corazonar, volver a repensar, volver a un punto, ¿no? Esos
como que bien interesante, digamos, si veamos en términos tecnológicos, diríamos que es resetear, ¿sí? Para que entonces vuelva a un punto inicial, ¿verdad? Entonces, un poco de esa naturaleza. Y ¿Ese sería el cortador del tiempo también? pues es que hay varios, insisto, que Okay. son como complementos y relaciones que puede entender, ¿verdad? Y desde dónde se sistematiza o se ancla este conocimiento, pues yo diría que la milpa. Digo, para ser más claro a eso, porque hay tiempos muy claros, hay todo un proceso, un procedimiento, digamos, de que eso es lo que va. Y tiene que ver con los tipos de semilla, tipo de suelo, geografía, son varios componentes donde entonces el campesino o el sembrador debe conocer, tiene que conocer para que esto pueda entonces anclar el tipo de conocimiento. Insisto que no lo escribe, no está en los libros, no está, y tampoco lo coloca en las piedras ahora, ¿verdad? ¿No? Con cincel, ya no lo hacemos. Pero eso es, yo diría que ahí está el proceso, digamos, de relación, que logra sistematizar un tipo de conocimiento. Y hay conceptos muy claros, digamos, el Schams-Mellor, por ejemplo, es una metodología. Es una metodología, digamos, de diálogo, es una metodología de apertura de un tipo de conocimiento que se va desarrollando en la práctica, ¿no? Entonces, Scham es algo que está amplio, ancho, como un camino grande. Mellor es como algo en medio. Entonces, lo deducimos como un proceso metodológico ahí. ¿Y qué otros textos de que se dé a conocer el diálogo comunitario o otros elementos? Pues ya hay compañeros y compañeras que están empezando a trabajar también esto, en particular en Chiapas, ¿no? Desde la narrativa, desde la poesía, ¿no? Pero insisto que donde iniciamos este proceso, digamos, no sé, tal vez no se tiene, no lo hemos colocado en las redes sociales también, el Canel, por ejemplo, el libro de Canel, ¿no? Recientemente el doctor Víctor Manuel Toledo hizo referencia justamente de la construcción de conocimiento en relación a lo que están haciendo los gringos, por ejemplo, ¿no? Entonces dijo, pues esto es lo que está aquí y mira lo que está acá, ¿no? Él lo hizo así y la verdad me pareció muy importante y colocó varias referencias, digamos, que están trabajando escuelas de Estados Unidos. Y en ese sentido, pero que ya hay, digamos, autores y que es rastreable también en las redes sociales. Y lo otro, ¿cuál debería ser el papel de la filosofía de los pueblos originarios en el campo de la educación o qué tienen que hacer las instituciones? Pues es que las instituciones como que, lo que diría el compañero, que de repente llega alguien de un cargo del pueblo originario y como que se le olvida, o sea, se le olvida cuáles son los componentes, los puentes, las relaciones, digamos, de un tipo de construcción de conocimiento y se va lo que ya está prediseñado, ¿no? Entonces, yo diría a los que nos están preguntando, ¿verdad?, de las redes sociales, que hace falta verdaderamente unirnos también a agruparnos como pueblos originarios, y creo que eso es lo que tenemos como debilidad de hacer una red completa, digamos, de pensadores, pensadoras de pueblos originarios para empujar un proyecto común, ¿no? ¿Sí? Y no sé si es alternativo, pero sí es un proyecto que posibilita de alguna manera colocar un tipo de pensamiento acorde a una realidad también. Entonces,
que las escuelas no lo han hecho. No se ha hecho. A lo que hicimos, las prácticas sociales del lenguaje, se colocó algunos elementos, pero que no se enseña a pensar en las escuelas. O sea, este es el problema, ¿no? No se enseña a pensar de estas formas, pues, ¿no? Entonces, ojalá que los docentes de verdad empiecen a descolonizar, digamos, esta práctica y no fomentar los modelos ya preestablecidos. La prueba de PISA. Sí, obedecen ciertos organismos internacionales, ya lo dijeron en la conferencia anterior, obedecen a ciertos sistemas, órdenes internacionales, económicas, entonces para formar sujetos a obedecer, a formar parte de la fila de un cierto trabajo o cierta obediencia, digamos, pues, y el anarquismo, bueno, no. La rebeldía, más que el anarquismo, la rebeldía o las otras modos de vida no se ve. O sea, yo creo que más que alternativas, sino, porque la alternativa cuando colocamos como que no rasguñamos nada para el otro, ¿no? Sino la idea cuando colocamos otra forma, digamos, diríamos, de ser humano para educarlas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta. Y el Ijubel, el Ijilal, bueno, si hay otras maneras, digamos, de decir esto de la sabiduría del conocimiento o el saber, pues está efectivamente la palabra Ijubel, pero el Ijilal, por ejemplo, que es bastante fuerte, interesante, porque es hacerse digamos, que si rastreamos la raíz de la lengua, viene del celtal. Implica uno, hacerse uno, ¿no? Pero no como pensar de individualista, sino hacerse uno, que es algo de la autonomía, ¿no? Entonces es un concepto bastante interesante ahí, porque no es que sea individualista, sino hacerse uno. Y creo que ahí educar, el tiene que ver con componentes, digamos, del educar el corazón, educar las manos, educar la palabra, educar los oídos, ¿no? Entonces, educar el corazón, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, en el libro de Chanum Taset y Juntaset, se recuperó más de 100 acepciones de hablar del corazón, por ejemplo. Eso da cuenta la relevancia que tiene esto en la vida comunitaria, en la vida de los pueblos originarios. O sea, si, aparte de decir, como dicen otros, solo sé decir cómo está tu corazón, ¿verdad? O sea, para decir cómo estás, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón? Así se hablaba, pero fuimos como perdiendo la práctica de decir cómo estás, nada más, ¿ya? Sí. Entonces, cómo está tu corazón es saber qué contenido tiene tu existencia también, ¿no? Entonces, pues eso sería. Gracias. Pues muchas gracias. No solo preguntas más, no sé si quieren. Dos preguntas, pues sí. Sí, porque brevemente. no nos van a Sí, colgar. bueno, pregunta, ¿cómo podemos desde la academia hacer una recuperación de los pueblos originarios sin apropiarlos? Y Claudia de Lara pregunta, ¿cuál debería ser el papel? Pregunta. ¿Cómo puede contactarlo porque lo quieren invitar a la Universidad de Chapingo? Muy bien. A la Universidad de Chapingo. Bueno, es que la academia obedece a ciertas reglas, ¿no? La academia obedece a ciertos principios establecidos también, que tienen que ver con un tanto hegemónicas, ¿no? Porque ya hay reglas. Para que pertenezcas al sistema, pues tienes que escribir cierta manera, ciertos tipos de letras, ciertas número de, o sea, hay todo. Sin embargo, yo creo que en este sentido nos coadyuva también cuando hay una aproximación a la reflexión, o sea, decir, hagamos comunidad, ¿no? Hagamos comunidad de diálogo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante
cuando se suma la academia, ¿sí? Porque eso se vuelve potencia, digamos, y porque lo que traen y lo que llevan también se coloca en los corazones de las nuevas generaciones que vienen para aperturar la visión. Y me parece que ahí es de suma relevancia, ¿no? No podemos, desde luego que hay académicos que son críticos y que se cuestionan ante lo que están también caminando, y creo que eso es muy importante, ¿no? Muy importante, descolonizar desde esa parte para, no para colonizar el otro, ¿verdad? Pero sino más bien transitar de una manera mucho más común, más comunitaria, diría, ¿no? Lo comunitario es si bien es cierto, tiene una historia desde otros contextos, pero pues lo que entendemos aquí desde los pueblos, lo comunitario, si no tengo pues nada, me ayudas, ¿no? Pero sé yo que un día voy a tener, entonces devolveré porque sé que también algún día lo requieres. Quizá no en la misma circunstancia del momento, pero son otros, pero eso es muy importante, ¿no? Entonces, creo que eso, tanto la academia y los pueblos, es importante, ¿no? Y lo vimos en el movimiento zapatista, ¿no? Que también eso fue muy importante cuando se encuentran estos dos componentes. Y lo otro, no sé si dónde me van a encontrar. Bueno, estoy más en la Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal, y también buscan en las redes sociales Manuel Bolón, ahí estamos, Y le podemos compartir tu correo después, ¿no? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Javier. Pues fue una tarde realmente de lo más plural y no divergente, sino diversa, justamente, ¿no? Diversa. Y bueno, se juntan las palabras. Complementos. Este es el origen del universo, ¿no es cierto, Manuel? Cuando los hermanos, ¿me recuerdas sus nombres? Los hermanos juntaron la palabra. Bueno, ahí está el Hunampu y no más que el Hunampu, digamos, Cucumans. Eso es. Y bueno, recientemente hay un concepto que también eso, es que las pláticas van haciendo solito, porque de repente uno busca, aparece, pero en la conversación va a salir. El Ilom, por ejemplo, que es una mujer que crea el universo. O sea, es impresionante esto. El Ilom y hay otro nombre, digamos, de un hombre. O sea, que la pareja, digamos. Estamos, el Cucumax, también no son dos hermanos. Siempre están dos personajes de creación. Entonces, y que sigue en la idea, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy importante. Claro. Bueno, pues sigamos juntando la palabra, como dice el Popol Vuh, que es el origen del universo. Muchas gracias, Javier, muchas gracias.